Llerena, puerta entre Sierra Morena y la Campiña, cruce ancestral de caminos entre Andalucía y Extremadura, cuenta con un patrimonio histórico-artístico de gran belleza urbana y buena conservación. El viajero que llega a Llerena siente una presencia que le guía por sus calles hasta el encuentro con su plaza mayor. Se trata de su imponente torre, una torre que domina la plaza, la ciudad y su campiña. ¿Qué sortilegio encierra esta plaza de inédita belleza? La hoy Plaza de España, antes Plaza Mayor y de más antiguo Plaza Pública, es seña de identidad de la ciudad. La Plaza Mayor de Llerena ha sufrido continuas transformaciones a lo largo de los tiempos, evolucionando hacia el armonioso recinto que contemplamos. En época árabe, Llerena era un núcleo urbano contiguo al Camino de la Plata. Por un lado existía un asentamiento militar en torno a la fortaleza del Airado, en el posterior Palacio de los Zapata, y a unos 500 metros había una alquería junto a la Fuente Pellejera. En la explanada que separaba la alquería del baluarte del Airado, acamparon las tropas cristianas de la Orden de Santiago durante el asedio a la fortaleza en 1242. Y allí se encontraba una huerta con un pozo y junto al pozo un hermoso granado donde, según la leyenda, se apareció la Virgen María anunciando la victoria. Tras la conquista, en esa explanada se levantó la primitiva ermita de Santa María. Frente a ella se construyeron bastimentos y almacenes que fueron configurando una plaza pública. La Orden de Santiago eligió Llerena como capital de la provincia de León y en 1284 el maestre Pedro Muñiz otorgó a la villa el Fuero de Llerena. Con el crecimiento de la población, la plaza cobra protagonismo como espacio con personalidad. Allí se concentra la actividad religiosa, la administrativa y la comercial. La plaza medieval era muy diferente a la de hoy en día. Tenía un núcleo de casas en la parte oriental conocido como el Pezón de la Plaza, que lindaba por su parte trasera con la Calleja de los Toros. El primitivo edificio del Cabildo formaba parte del Pezón junto a la carnicería, varios mesones, comercios y viviendas. En el lateral norte estaba el bastimento del vino, haciendo esquina con la calle de la Cárcel. Junto al bastimento se alineaban tiendas y casas particulares hasta llegar a la calle Zapatería. La plaza es otro signo de cristiandad que trajeron los conquistadores y que se manifiesta a una población ya no musulmana, sino mudéjar, a la que por su cultura cualquier plaza en sí le resultaba extraña. Con el aumento de la población, los gremios también se van situando en el entorno de la plaza pública. Así lo constatan los nombres de las calles contiguas: Zapatería, Alhóndiga, Bodegones, Armas. ¿Qué había primitivamente en el solar donde hoy se levanta la iglesia de la Granada? La leyenda habla de un pozo y un granado donde se levantó una ermita tras la Reconquista, en la segunda mitad del siglo XIII. Este plano de 1767 señala la existencia de 4 sepulcros. Del tabernáculo que era pozo de cuando dieron principio a dicha iglesia. La primitiva iglesia gótico-mudéjar de Santa María se construyó a finales del siglo XIV en tiempos de los maestres santiaguistas García Fernández de Mesía y Guzmán y Lorenzo Suárez de Figueroa. La iglesia que levantaron era de planta rectangular. Al interior estaba dividida en 3 naves separadas por 4 grandes arcos ojivales de ladrillo con pilares de cantería que soportaban el peso de las cubiertas. La nave central, más ancha que las laterales, tenía una techumbre mudéjar de par y nudillo con sus florones policromados y sobredorados.
La cabecera de la iglesia tenía la capilla mayor en el centro, la de la Trinidad en el lado del Evangelio y la de San Juan Bautista en el de la Epístola, todas ellas cubiertas con bóvedas de crucería góticas. La capilla mayor era de forma semicircular y en su interior se encontraba el sepulcro de su fundador, García Fernández de Mesía y Guzmán, que la mandó construir antes de 1387. En su retablo, costeado por Rodrigo de Cárdenas, se hallaba la primitiva imagen de la Virgen de la Granada, talla románica de madera similar a las denominadas vírgenes negras. La capilla de la Santísima Trinidad, en el lado del Evangelio, tenía 2 sepulcros de los duques de Feria y una escultura de gran valor artístico de la Santísima Trinidad en su retablo. A los pies de la iglesia se encontraba y se encuentra la puerta gótica del Perdón, labrada en piedra que sirve de asiento a la torre. Sus 2 cuerpos inferiores conforman uno de los ejemplos más antiguos que se conoce de torre gótico mudéjar situada a los pies de la iglesia con entrada al templo. Una torre levantada sobre un arco y una bóveda. ¿Dónde antes se había visto tan hermoso atrevimiento? Por su antigüedad y monumentalidad, muy bien pudo servir de ejemplo a las numerosas torres fachada mudéjares que proliferaron en los siglos XV y XVI en la Baja Extremadura. Modelo arquitectónico que se convirtió en seña de identidad de las iglesias del antiguo territorio de la Orden de Santiago. La primitiva torre contaba con otros 2 cuerpos más. El tercero alojaba el reloj y en el superior estaban las campanas. Lo que ha llegado a nuestros días nos muestra una torre con entrada al templo y machón central hueco. Destaca por utilizar rampas en vez de escaleras como la Giralda de Sevilla y por estar construida con sillares de piedra. En este cuerpo podemos observar varios ejemplos de portadas y ventanas mudéjares labradas en piedra con arcos de herradura y decoración polilobulada. Al exterior, tanto la fachada de la plaza como la de la plazuela de San Juan tenían sendos atrios adintelados de madera y tejas. Las portadas laterales de acceso al templo estaban situadas en estos atrios. Entre todas las capillas del templo destaca la de San Juan. Inicialmente fue propiedad de Hernando de León, tesorero del reino, que fue acusado de judaizante y condenado por la Inquisición. En 1506 pasó a ser propiedad del licenciado Luis Zapata, que la dotó y reconstruyó a principios del siglo XVI. Su fina decoración y su bella bóveda estrellada es un notable ejemplo del gótico final. El siglo XVI es la etapa más sobresaliente de la historia de Llerena. El señorío de León ocupaba unos 9.000 kilómetros cuadrados y 80 poblaciones. En Llerena tenían asiento los órganos de control económico, político, religioso y judicial de este territorio. A principios de siglo, la Inquisición eligió Llerena como sede de un tribunal con jurisdicción sobre un espacio muy similar a la actual comunidad extremeña. El desarrollo económico fue paralelo a un notable aumento de la población, que llega a las 10.000 almas a finales de siglo. Todo ello favoreció el florecimiento de una gran actividad cultural y artística. La plaza y sus calles aledañas han estado siempre ligadas a la actividad comercial. Desde finales del siglo XIV se celebraba en el mes de septiembre la Feria de San Mateo, feria que se amplió 20 días a finales del siglo XV. A ello se le unió el importante mercado de los martes, frecuentado por numerosos tratantes y mercaderes de todo el reino. En días de autos públicos y ferias y mercados no caben en ella la gente y mercadurías que se juntan, y vienen a ella y hay necesidad de repartirse por otras calles y plazuelas de la villa. En 1529, ante la inminencia de celebrarse un gran auto de fe, el Santo Oficio obtuvo permiso de Carlos V para derribar una parte del antiguo atrio de la iglesia y en su lugar construir corredores porticados para mejor contemplar los autos de fe. 4 portales de arcos de medio punto sobre pilares de cantería en la primera planta y 7 arcos más pequeños en la segunda. Esta proporción de 4 a 7 en las danzas de arcos es típica del mudéjar llerenense y ha sido utilizada en otros patios de la localidad. El cabildo, en consecuencia, tomó la decisión de derribar el resto del antiguo atrio y levantó portales similares a los de la Inquisición. Los portales bajos se alquilaban a plateros y libreros los días de mercado.
Esta pequeña y recogida plaza medieval sufrió una primera transformación en 1535. En esa fecha se derribó el bastimento del vino y en su lugar se construyó una audiencia, una cárcel y 6 soportales con 4 tiendas para alquilarlas. El modelo elegido fue muy similar al nuevo atrio mudéjar de la iglesia, pilares de piedra octogonales y arcos de medio punto de ladrillo con alfiz. Con ello se ganó hermosura, se ennobleció el lugar y se creó una zona comercial reservada de las inclemencias meteorológicas. Todavía hoy se conservan algunos de los pilares originales. Por alguna razón que no conocemos, a mediados de siglo se decidió construir una nueva torre para la iglesia. Se mantuvieron los 2 primeros cuerpos de piedra, que sirvieron de asiento a la nueva construcción, y se levantaron 3 nuevos cuerpos de ladrillo. El diseño elegido para la torre fue clasicista, sobrio, exclusivamente arquitectónico, típico del final del Renacimiento. En 1575 acabó la obra y la nueva torre se convirtió desde ese momento en el símbolo de la ciudad. En los siglos XV y XVI se añadieron nuevas capillas y dependencias a la primitiva iglesia, como la sacristía, situada junto al altar mayor, y las capillas del prior y de Navarrete, situadas a ambos lados de la torre. Tal era la pujanza económica de Llerena que, no habiendo terminado el siglo XVI, el gobernador Alonso del Castillo decidió reformar y ampliar la plaza. Si hasta ahora había sido el sentido común quien dibujaba la arquitectura del lugar, ahora será el ideal del Renacimiento y su búsqueda de simetría, orden y armonía quien intervenga. Así decía el bando que se publicó: ensanchar la plaza de la villa porque está estrecha y no podía juntarse en ella la gente que acude a la villa los días de mercado y ferias francas y autos de la fe y días de fiesta y regocijo. Felipe II dio permiso en 1587 para hacer las reformas más importantes realizadas en la plaza hasta nuestros días. En primer lugar, se derribó la audiencia y la cárcel, y en su lugar se levantó un elegantísimo edificio de 3 plantas con 2 corredores de arcos de medio punto sostenidos por finas columnas de mármol. Seguidamente se compraron y derribaron las casas que formaban el pezón de la plaza, ampliándose la plaza por el lado oriental 1/4 de su superficie primitiva. Y se construyeron unas nuevas casas consistoriales en el lugar del actual ayuntamiento con 3 naves, una para la carnicería asomando a la plaza, otra para la alhóndiga asomando a la calle de la Aurora y otra para el cabildo con sus escribanías y salas de sesiones. A continuación del ayuntamiento se levantó el portal de la fruta con el mismo modelo mudéjar que el portal del pan, sustituyendo los pilares por columnas de orden toscano. Su último arco se abre a la calle Maeso. El nuevo gobernador Luis Godoy determinó ampliar el portal del pan. Elevó su petición al rey diciendo que las dichas tiendas están mal labradas y viejas y bajas, y hay algunas partes de corral que salen a la dicha plaza y que viene mucha deformidad y fealdad a ella, y sin perjuicio de ellas se podrían hacer corredores altos y bajos. Con ello se reformó el portal del pan con nuevos soportales similares a los de 1535 y se comunicó con la calle Zapatería. También se levantaron pisos de corredores. Así alcanzó el portal su composición de 13 arcos. De esta manera se configura el aspecto de la plaza que ha llegado a nuestros días, con forma de trapecio. Plaza que se comunica con 9 calles a través de sus esquinas para no estar expuesta a vientos. Plaza que definitivamente se municipaliza con la presencia de las casas del cabildo, de la carnicería, de la pescadería, de la alhóndiga y de la cárcel y audiencia. Plaza pública que pasa ahora a llamarse Plaza Mayor. En una de estas esquinas junto a la calle Maeso estaba la imprenta. El hecho de concentrar en la plaza y sus alrededores instituciones poderosas como la Inquisición, la Gobernación, la Mesa Maestral, la Audiencia, el Cabildo y el Priorato originó un gran desarrollo de oficios como escribanos, tenedores, notarios, abogados y procuradores.
Con el cambio de siglo surge la necesidad de mejorar el abastecimiento de agua de la población con una nueva fuente pública. En 1616 comenzaron las obras y se pagaron 6 reales a Francisco de Zurbarán por el diseño de la fuente. Martín González, cañero mayor de Sevilla, se encargó de traer el agua de distintos pozos desde el arrabal de San Pedro y canalizarla a través de la ciudad. La fuente se situó junto al Portal de la Fruta, que desde entonces pasó a denominarse Portal de la Fuente. Francisco de Zurbarán vivió y tuvo taller junto a la fuente que había diseñado. En 1629 se colocó el famoso giraldillo de la torre y en 1636 se firmó el contrato con Zurbarán para hacer un nuevo retablo mayor. En 1641 el Cabildo consigue el título de ciudad para Llerena. En época barroca, los actos y celebraciones en la plaza alcanzan su máximo apogeo. Los autos de fe de la Inquisición fueron numerosos. Uno de los más notorios fue el de los alumbrados de 1579. Otros festejos y celebraciones eran procesiones religiosas, autos sacramentales y fiestas populares como encamisadas, mojigangas, máscaras, fuegos y luminarias. La corona también se hacía presente en la plaza con fiestas en honor de bodas regias, recepciones de gobernadores y capitanes de ejércitos, nacimientos de príncipes, victorias militares, justas, torneos y juegos de cañas. Los días de celebraciones, la plaza se asemejaba a un inmenso corral de comedias. Se montaban tablados y se engalanaba con bellos tapices, colgaduras y adornos de todo tipo. Los balcones, ventanas y portales de la plaza se repartían según su jerarquía entre el gobernador, cargos públicos, funcionarios, diferentes personalidades y miembros del Tribunal de la Inquisición, del Provisorato y del Cabildo Eclesiástico. Las disputas por repartirse los mejores sitios eran continuas. El pueblo en general se agolpaba de pie en la plaza. Gran importancia tenían las corridas de toros celebradas en fiestas como las de la Virgen de la Granada. En noviembre de 1657 fueron famosas las coplas de la poetisa llerenense Catalina Clara Ramírez de Guzmán. Cada balcón era un cielo, y una estrella cada dama, y hubo a la tarde luceros de la mañana. En 1701 incorporó la plaza a su perfil un magnífico camarín barroco para entronizar la talla de la Virgen de la Granada. La Virgen siempre tuvo una gran devoción y fama de milagrosa. Unos años antes, el templo había tomado la advocación de Nuestra Señora de la Granada. Su particularidad es que está construido sobre una bóveda de cañón por la que discurre la calle Corredera. Para levantarlo hubo que remodelar el primitivo ábside de la iglesia y construir la bóveda y el camarín torre. El conjunto se remató con una cúpula con forma de cimborrio octogonal y una linterna cubierta de azulejos. La decoración interior de estilo rococó combina temas marianos con diferentes ornamentos de naturaleza vegetal, animal y artificial. En 1744, la primitiva iglesia se encontraba en un estado ruinoso y se abandonó el culto. Las autoridades decidieron derribar la vieja iglesia y construir una nueva respetando el camarín, la capilla de San Juan, la torre y la capilla del prior. Para ello se llamó a José de Hermosilla, joven arquitecto llerenense que se encontraba trabajando en las obras del Palacio Real de Madrid. José de Hermosilla formó parte de una nueva escuela de arquitectos que rompió con el barroco en favor de una vuelta a las tesis clasicistas del Renacimiento. Un nuevo arte que conocemos como neoclasicismo. Fue el responsable de diseños como el Paseo del Prado, el actual Museo Reina Sofía y el Palacio Anaya de Salamanca. Para la principal iglesia de su ciudad natal, proyectó un templo monumental con tintes clasicistas. Como mencionan los documentos, dice que siendo como es una idea muy extraña y nueva en España y expuesta a muchas contingencias, además de ser sumamente costosa, no puede el defensor entrar con facilidad en este proyecto si antes no se reconoce por maestros arquitectos de los más inteligentes de esta corte.
La nueva iglesia tendría una gran cúpula central de 21 metros de diámetro y 46 metros de alto, y otra cúpula de menores dimensiones sobre el altar mayor. Al exterior, la portada de la fachada principal estaría flanqueada por 4 semicolumnas de orden gigante de 15 metros de alto, con basas áticas, capiteles corintios y un frontón triangular. Sobre la portada, en el segundo piso, un balcón con su balaustrada labrada en piedra presidiría la fachada. A los lados situó 2 pisos de ventanales con sus respectivos frontones. Todo el perímetro del templo se remataría con un entablamento tallado en piedra de 3 metros de altura, compuesto de arquitrabe, friso y cornisa. En el interior el diseño giraba en torno al octógono. La cúpula principal ocuparía todo el ancho de la iglesia y sería una de las mayores construidas en España hasta la fecha. Podemos buscar semejanzas en la cúpula de la Basílica de San Francisco el Grande de Madrid, que José de Hermosilla ayudó a diseñar unos años después. 8 grandes machones con semicolumnas similares a las exteriores, unidos con arcos torales, soportarían el peso de la obra. Su anillo interior estaría formado por un entablamento similar al exterior. 8 grandes óvalos tallados en piedra situados entre los nervios del casquete darían luz al interior de la iglesia. La cúpula estaría rematada por una gran linterna y por una veleta con forma de granada. Este diseño hubiera dotado a la iglesia de una monumentalidad y majestuosidad asombrosa. Habría cambiado la fisonomía no solo de la plaza, sino el perfil de toda la ciudad. Pero no pudo ser. Las obras comenzaron en 1746 y en ese año el joven arquitecto visitó Llerena en varias ocasiones. En 1747 marchó a Italia con una beca de estudios y no volvió hasta 1751, dejando al proyecto huérfano de la persona que lo diseñó. Nunca volvería a participar en la obra. Pronto empezaron a surgir problemas. En 1751 está ya construido el primer piso de la fachada principal que podemos contemplar hoy en día y una buena parte de los machones y semicolumnas del interior, pero la obra se paralizó. Su elevado coste, la mala gestión de los administradores y la poca experiencia de alguno de los maestros frenaron su continuación. Las obras se mantuvieron paradas 14 años más. A partir de 1760 se abandona el proyecto de Hermosilla y se proyecta una planta de 3 naves. En 1765, Joseph Gómez, un arquitecto solvente, consiguió la adjudicación de la obra con un diseño propio. Se mantuvo el primer piso de las fachadas exteriores con el diseño de Hermosilla, pero se construyó un segundo piso diferente. Al interior se eliminaron los 8 grandes machones del octógono y se reaprovecharon sus materiales. Seguidamente se levantó una fábrica de tipo salón con grandes columnas coronadas con tramos de entablamento a modo de capiteles que soportan los arcos fajones de medio punto y las bóvedas de arista. Y se mantuvieron algunos motivos del diseño de Hermosilla en las columnas y en el entablamento interior que rodea el templo. Sobre el altar mayor y en la intersección de la nave central con las puertas laterales se construyeron bóvedas octogonales de tipo elíptico. La del altar mayor cuenta con un cuerpo de luces que al exterior tiene forma de rectángulo. En 1778, una vez acabada la obra, se levantaron los 2 pisos de corredores porticados que hacen tan característica a la iglesia de la Granada. Los corredores fueron construidos a instancia de la Inquisición, que con ello aseguró mantener un lugar privilegiado para la contemplación de celebraciones. Las arquerías se construyeron siguiendo el modelo de los soportales mudéjares de la plaza. El conjunto se remató con los escudos que presiden las portadas y con las balaustradas que coronan la iglesia. En 1786, la plaza volvió a sufrir otra importante remodelación. La impresionante nueva fachada de la iglesia distorsionaba estéticamente con el resto de la plaza y el gobernador Isidro Agustín Mariño trazó un plan para armonizar y modernizar la plaza. Se dotó al cabildo de una nueva fachada con detalles similares a los de la iglesia y se remodeló la fachada de la audiencia y cárcel. Se derribó todo el portal del Pan y se reconstruyó aprovechando los pilares antiguos.
Sobre los portales se levantaron 2 plantas para viviendas con corredores y se niveló toda la obra en altura con el edificio de la Audiencia y Cárcel. Años después, se remató el Portal del Pan, la Audiencia y el Ayuntamiento con una balaustrada similar a la de la iglesia. Toda la plaza ganó en equilibrio y simetría según el ideal ilustrado del gobernador. En el siglo XIX, la plaza perdió alguna de sus funciones. Abolida la Inquisición, desaparecieron los autos de fe y los espectáculos taurinos se trasladaron a la nueva plaza de toros. Los mercados y ferias tampoco eran tan pujantes debido a la decadencia económica. Con ello, el lugar se convierte en espacio público para el recreo y el ocio de los vecinos. A finales del siglo XIX, la plaza se pavimentó de nuevo y se construyó un paseo con forma rectangular y esquinas redondeadas. En 1882 se levantó un nuevo edificio para albergar el ayuntamiento y se derribó el antiguo, manteniendo su patio porticado. El nuevo edificio es de estética neoclasicista y su diseño es obra de los arquitectos Ventura Vaca y Francisco Morales. Ya en el siglo XX, durante la Guerra Civil, la iglesia de la Granada sufrió un incendio que le produjo importantes daños en la fábrica y en algunos de sus retablos. La primitiva imagen de la Virgen de la Granada desapareció y algunas obras de arte, como el grupo escultórico de la Santísima Trinidad, padecieron daños irreparables. En 1966, Llerena fue declarada Conjunto Histórico-Artístico, en parte por la singularidad de su plaza mayor. Y en 1978 se llevó a cabo la última gran reforma de la plaza. Se restauró la iglesia, la torre, sus fachadas y sus tejados, y se construyó un nuevo paseo con forma de polígono irregular. Hace pocos años, Zurbarán volvió a la plaza para quedarse. Una escultura del pintor se colocó en el atrio de la iglesia. Tiene el semblante tranquilo. Zurbarán se siente en casa y no extraña nada de lo que le rodea, tan distinto a lo que él vio y vivió. La obra, por tanto, no ha debido quedar mal.